Bueno, bienvenidos a un programa más del Derecho en la Vida Diaria. Si mal no hice las cuentas, sería el número 60, ¿no? Creo que 63. Ah, 63, bueno. Pero no quiero... Puede ser 63, sí. Más o menos, no lo tengo. Bueno. Tengo que ponerme a hacer cuentas, si no. Estimada y valiente audiencia, es como que pasamos la década de los 60 programas. Vamos a ya hacer programa de riesgo. En cualquier momento, claro. Nada. Sean bienvenidos entonces este nuevo día viernes. 21 de agosto, no de septiembre, todavía agosto. Todavía frío, por un mes más frío. Así es, de este 2020 tan complicado. En una nueva emisión del Derecho en la Vida Diaria. Terminamos el programa anterior, esa historia de la mitología, de los signos. La historia así del origen de los 12 signos. Contando de a pares, estuvimos contando esas historias, salvo uno, que como teníamos invitados... sí, programados, claro. Nos restaron tiempo, creo que fue el signo de Virgo, ese programa estuvo con ese signo solito. Y a lo mejor algún otro más, porque si no nos hubieran dado los números pero después pares. nos quedaron de a dos después, no hubo problema. Quedó par la cuestión. Tenemos más tarde una entrevista. Les queremos comunicar a la audiencia que el 1 y el 2 de septiembre se va a estar organizando una jornada, un conversatorio sobre la paz, ¿no es así? Sí, sobre género y paz, que lo organiza la Red Interamericana de Mujeres. Es un evento virtual, ¿no? Por esta situación que se está viviendo de la cuarentena y el aislamiento, que se desarrolla de 10 a 14 y de 15 a 19, el martes 1 de septiembre y el miércoles 2 de septiembre. Le queremos agradecer especialmente a la doctora Karina Tomasi que nos haya hecho llegar esta información. La doctora Karina Tomasi, ustedes ya la conocen porque ha estado en este programa. Ella es miembro del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados. Sí. Si mal no recuerdo, es la presidenta del instituto. También da capacitaciones acerca de mediación, ella también es abogada. Y tiene actividades que ofrece tanto a los socios como a los no socios en el club policial. Y este conversatorio es un conversatorio internacional, ¿no? Porque va a disertar gente, por ejemplo, de Irán, gente de México, así es, de República Dominicana. Bueno, Karina Tomasi es una de las que va a disertar, es la líder del nodo de su región. Otras profesionales de Argentina también, de gente de España también. Y esto vamos a estar compartiendo el enlace, se anotan por Eventbrite. Si no, pueden ir buscando, si quieren desde ahora, la Red Internacional de Mujeres en Círculo de Paz en la página de Eventbrite, y les tiene que salir todos los talleres y conversatorios que ellos organizan, ¿no? ¿Ningún requisito para inscribirse? ¿Hay que ser abogado? No, es un conversatorio virtual, es gratuito. Es gratuito, no tiene costo. Así es. Karina, por ejemplo, ella va a estar el 2 de septiembre a las 11 horas, para los que la quieren escuchar a ella, que la conocen de acá del Foro Rosarino y también, ¿no?, de Buenos Aires. Ella va a hablar del empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres en educación para la paz. Y los otros días, bueno, tienen a todas las otras disertantes, ¿no? O sea, va a ser el 1 y el 2 de septiembre los 2 días completos, podríamos decir. Claro, son jornada a la mañana y jornada a la tarde, como dijimos antes. Que él organiza todo la Red Internacional de Mujeres para la Paz a cargo de la abogada Luciana Cataldi, que es de Buenos Aires. Y ella, con todas estas otras profesionales, han organizado, ¿no?, este conversatorio, donde hablan de derechos del niño, de género, de derechos humanos, también de mediación. Es un tema muy amplio, desde amplio y todas las miradas desde muchas otras regiones. Claro. De Europa, de Latinoamérica. Sí. Es como una universalización de la cuestión, como la pandemia.
es universal, no se salvó nadie. Así es. ¿Te parece que pasemos a un tema musical mientras organizamos Perfecto. el programa que sigue? Bueno, regresamos luego de este tema musical con nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria. Y tenemos para la audiencia que lo pide. Hemos recibido muchos mensajes pidiendo este tipo de historias para amenizar la tarde y la época. Hemos Más elegido, que nada, claro, toda esta época de aislamiento. El tema de hoy se llama La Cueva de los Ecos. Es una historia extraña, pero es verdadera. Y es escrita por HPB y ella la saca del relato de un testigo presencial, de alguien que estuvo en el lugar de los hechos, que lo conoce. Estamos hablando de la época del 1800 y pico, 1890, sí, 1880. Sí. Este testigo era un señor ruso muy piadoso y digno de crédito. Y además, los hechos que se relatan están copiados de los registros de la policía ella le pone P, para no decir el lugar, es un lugar de Rusia, podría ser Petersburgo, no sé, el lugar pero de San P. Petersburgo. Y el testigo en cuestión atribuye todos estos hechos, en parte a la intervención divina y en parte al diablo. Mitad y mitad. ¿Cómo comienza? Porque no lo puede explicar. Claro, es totalmente enigmático el tema. Verídico. En una de las provincias más distantes del Imperio Ruso, y en una pequeña ciudad fronteriza a la Siberia, ocurrió hace más de 30 años una tragedia misteriosa. A cosa de 6 verstas de la ciudad de P, célebre por la hermosura y salvajismo de sus campañas, por la riqueza de sus habitantes, que en general eran propietarios de minas y de fundiciones de hierro, existía una mansión aristocrática. La familia que la habitaba se componía del dueño, un solterón viejo y rico, y de su hermano, un viudo con 2 hijos y 3 hijas. Se sabía que el propietario, el señor Isborsov, había adoptado a los hijos de su hermano y, habiendo tomado un cariño especial por el mayor de sus sobrinos, llamado Nicolás, como el zar, claro, pero creíamos que no era el zar porque no sé si es la época, lo instituyó único heredero de sus numerosos estados. Y pasó el tiempo. El tío envejecía y el sobrino se acercaba a su mayor edad, porque el tiempo pasaba para los dos, para sobrino y para tío. Los días y los años habían pasado en una serenidad monótona, cuando en el hasta entonces claro horizonte de la familia se formó una nube. En un día desgraciado, se le ocurrió a una de las sobrinas aprender a tocar la cítara, o sea, el instrumento musical cítara. Como el instrumento es de origen puramente teutón, o sea, nórdico, germano, ellos estaban en Rusia, claro, y como no podía encontrarse maestro alguno en los alrededores, justamente porque el instrumento no es de esa zona, el complaciente tío envió a buscar una cítara y un profesor a San Petersburgo. O sea, con esto vemos que la ciudad de P no es Petersburgo. Hay que buscar en el mapa. Después de una investigación minuciosa, solo pudo darse con un profesor que no tuviera inconveniente en aventurarse a ir tan cerca de la Siberia. Claro, mucho frío. Era un artista alemán, anciano, que compartiendo su cariño igualmente entre su instrumento y su hija, rubia y bonita, no quería separarse de ninguno de los dos, ni de la hija ni de la cítara. Claro. Y así sucedió que en una hermosa mañana llegó el profesor a la mansión con su caja de música debajo del brazo y su linda Minchen apoyándose en el otro brazo. Desde aquel día,
la pequeña nube empezó a crecer rápidamente, pues cada vibración del melodioso instrumento encontraba un eco en el corazón del viejo solterón. ¿Se acuerdan del violín mágico? Violín con alma, claro. Violín Esta sería la alma. cítara. La música despierta el amor, se dice. Y la obra, comenzada por la cítara, fue completada por los hermosos ojos azules de Minchen. Al cabo de 6 meses, la sobrina se había hecho una hábil tocadora de cítara y el tío estaba locamente enamorado. Una mañana reunió a su familia adoptiva, abrazó a todos muy cariñosamente, prometió recordarlos en su testamento y por último se desahogó, declarando su resolución inquebrantable de casarse con la Minchen de ojos azules. Después se les echó al cuello y lloró en silencioso arrobamiento. La familia, comprendiendo que la herencia se le escapaba, lloró terrible también, aunque por una causa muy distinta. Después de haber llorado, se consolaron y trataron de alegrarse, pues el anciano caballero era amado sinceramente por todos. Sin embargo, no todos se alegraron. Nicolás, que también se había sentido herido en el corazón por la linda alemana y que se veía de un golpe privado de ella y del dinero de su tío, ni se consoló ni se alegró, sino que desapareció durante todo un día. Se fue. Mientras tanto, el señor Isborsov había ordenado que preparasen su coche de viaje para el día siguiente. Y se susurró que iba a la capital del distrito, a alguna distancia de su casa, con la intención de variar su testamento. Aunque era muy rico, no tenía ningún administrador de sus estados y él mismo llevaba sus libros de contabilidad. Aquella misma tarde, después de cenar, se le oyó en su habitación reprendiendo agriamente a un criado que hacía más de 30 años que estaba a su servicio. Este hombre, llamado Iván... El terrible. Claro, no era de acá, de ahí. Era natural del Asia del Norte. Un asiático. De Kamchatka. Había sido educado por la familia en la religión cristiana y se le creía muy adicto a su amo. Unos cuantos días después, cuando la primera de las trágicas circunstancias que voy a relatar había traído a aquel sitio a toda la fuerza de policía, se recordó que Iván estaba borracho aquella noche, que su amo, que tenía un horror a este vicio, lo había apaleado paternalmente y lo había echado afuera de la habitación, y que se le había visto dando traspiés afuera ya de la puerta y se lo había escuchado proferir amenazas. En el vasto dominio del señor Isbertsov había una extraña caverna que excitaba la curiosidad de todo el que la visitaba. En la cueva de los ecos. Así es, la cueva de los ecos, como el título de la historia. Existe hoy todavía y es muy conocida por todos los habitantes de P. Un bosque de pinos comienza a algunos pies de la puerta del jardín y sube en escarpadas planicies a lo largo de cerros de rocas que cubre con un ancho cinturón de vegetación impenetrable. La gruta que conduce al interior de la caverna, conocida como la Cueva de los Ecos, como Chan, decimos ahora, está situada a una media milla de la mansión, desde la cual aparece como una pequeña excavación a lo largo del cerro, casi oculta por plantas exuberantes, aunque no tan completamente que impida ver cualquier persona que entre en ella desde el terrado enfrente de la casa. Vista privilegiada. Se ve una excavación, o sea, un hueco. Claro. Pero si entra desde la azotea, digamos, desde el techo de la casa, claro, se puede ver si alguien entra. Al penetrar en la gruta, el explorador ve en el fondo de la misma, en el fondo de esa gruta, una estrecha abertura, pasando esta abertura,
se encuentra en una elevadísima caverna, debidamente iluminada por hendiduras en el techo abovedado a 50 pies de altura. O sea que se entra en esta cueva, después una estrecha abertura que conduce a una caverna, pero está en elevación. Y tiene luz natural, porque la luz viene de un techo abovedado que tiene hendiduras. ¿Dónde entra? Como a mí me hace acordar al viaje al centro de la Tierra. De Julio Verne. Similar. Que tenían esa luz en las cavernas, en las profundidades abajo del mar, ¿no? La Sirenita. La caverna es inmensa y podía contener holgadamente de 2 a 3.000 personas. Era toda una casita. Grandísima, como un Luna Park. Claro. Podría ser. Era un auditorio subterráneo. En el tiempo del señor Isbertsov, una parte de ella estaba embaldosada y en el verano se usaba a menudo como salón de baile en las giras campestres. Había que ir con calzado informal, ¿eh? Es de una forma oval irregular, parecido al Círculo de la Paz, pero oval, un poquito más estirado. Y se va estrechando, o sea, se va achicando gradualmente hasta convertirse en un ancho corredor que se extiende varias millas, ensanchándose a trechos, o sea, se enchanza, se achica, y formando otras estancias tan grandes y elevadas como la primera, pero con la diferencia de que no pueden cruzarse en bote, porque están siempre llenas de agua. Estos receptáculos naturales tienen la reputación de ser insondables. Claro, solo se puede llegar teniendo un bote. En la orilla del primero de estos existe una pequeña plataforma con algunos asientos rústicos cubiertos de musgo, convenientemente colocados. Y en este sitio es donde se oye en toda su intensidad el fenómeno de los ecos que dan su nombre a la gruta. Una palabra murmurada y hasta un suspiro es tomado por infinidad de voces burlonas, y en lugar de disminuir de volumen, como lo hacen los ecos honrados, el sonido se hace cada vez más intenso, a cada sucesiva repetición, hasta que al fin estalla como la repercusión de un tiro de pistola, y retrocede en forma de gemido lastimero a lo largo del corredor. En el día en cuestión, el señor Isbertsov había indicado su intención de dar un baile en esta cueva el día de su boda, que había fijado para una fecha cercana. Al día siguiente por la mañana, te congelan ahí. Mientras hacía, sus preparativos para el viaje, en Rusia debe ser siempre frío. Claro, no, si se caen al agua. Su familia le vio entrar en la gruta, acompañado solamente por su criado siberiano. Media hora después, Iván, que es el criado, volvió a la mansión por una tabaquera que su amo había dejado olvidada en su habitación y regresó a la gruta con ella. Le llevó la tabaquera. Claro, no se olvide nadie, había que caminar un montón. Una hora más tarde, la casa se puso en conmoción por sus grandes gritos. Pálido y chorreando agua, Iván se precipitó dentro como un loco y declaró que el señor Isbertsov había desaparecido y que no se le encontraba en ninguna parte de la caverna. Volvió con la tabaquera y no lo encontró. Claro. Creyendo que se habría caído al lago, se había sumergido en el primer receptáculo en su busca, con peligro de ahogarse él mismo. Claro. El día pasó sin que diesen resultado las pesquisas en busca del anciano. La policía invadió la casa y el que más desesperado parecía era Nicolás, el sobrino, que a su llegada se había encontrado con la triste noticia. Una negra sospecha recayó sobre Iván el siberiano. Pobre, claro, el último que lo vio. Siempre el criado es el que tiene la culpa. Fue el último que lo vio. O el negro mayordomo, como en las películas. Claro, el mayordomo asiático. En las películas de Poirot, de Agatha Christie. Había sido castigado por su amo la noche anterior y se le había oído jurar venganza. Lo había acompañado solo a la cueva
y cuando registraron su habitación, se encontró debajo de la cama una caja llena de riquísimas joyas de la familia. Muy, muy mal. En vano fue que el siervo pusiese a Dios por testigo de que la caja le había sido confiada por su amo, precisamente antes de que se dirigieran a la cueva, que la intención de su amo era hacer remontar las joyas que destinaba como regalo de boda a la novia, y que él, Iván, daría gustoso su propia vida para devolvérsela a su amo, si supiese que éste estaba muerto. No se le hizo ningún caso, y fue arrestado, sin embargo, y metido en la cárcel bajo la acusación de asesinato. Pese a que no había cadáver. No había cadáver, no estaba el cuerpo del delito. Tenían que esperar 48 horas como en las películas yanquis. Allí se le encerró, pues según la legislación rusa, no podía, al menos en aquellos tiempos, ser condenado criminal alguno, por más demostrado que estuviese su delito, a menos que se confesase culpable. Fíjense, acá tenemos, claro, un sistema jurídico penal. Se comprobaba un delito, tenían la evidencia, lo arrestaban, lo encarcelaban, pero no se lo podían declarar, no lo podían declarar culpable si no confesaba. Otro tipo de ética en esa época, que uno podía confiar en que... Estaba encarcelado igual, claro, pero no condenado. Si no confesaba el delito no lo podían condenar por ley. Claro. Después de haber pasado una semana en inútiles investigaciones, la familia se vistió de un riguroso luto. Y como el testamento primeramente otorgado permaneció sin codicilo, o sea, sin haberse variado... Claro, no vino codicilo a firmar el testamento, sin codicilo. Toda la propiedad pasó a manos del sobrino. Además que no había llegado a casarse el tío. No había llegado, claro, a cambiar nada. El viejo profesor de música y su hija soportaron este repentino revés de la fortuna con una flema verdaderamente germánica y se prepararon a partir. El anciano cogió su cítara debajo del brazo y se dispuso a marchar con su Minchen, cuando el sobrino lo detuvo, ofreciéndose como esposo de la linda damisela en lugar de su difunto tío. Encontraron el cambio muy agradable y sin causar gran ruido fueron casados los dos jóvenes. O sea que recuperaron la esperanza del testamento, digamos. Y el sobrino Nicolás se quedó con la fortuna y con la joven. Claro, exactamente. Hecho sospechoso. Esta es la primera parte de la historia, ¿no? Después continúa, bueno, pasan los años, ¿no? Sí, hecho sospechoso el sucedido. Y que pasó como... Yo había dicho que esto era de la época de 1800, 1880, 1890. Acá encuentro la fecha, es 1849. 40 años de diferencia. Sí, sí. O sea, mediados de la época del 80, de 1880. Podríamos hacer números redondos, 1880. Claro. Transcurrieron 10 años. 1850, perdón. Luego de esto, ¿no? De que el tío había desaparecido de la boda. Y nos encontramos nuevamente a la feliz familia al principio de 1859. La linda Minchen se había puesto gruesa y se había hecho vulgar. Desde el día de la desaparición del anciano, Nicolás se volvió áspero y retraído en sus costumbres, admirándose muchos de este cambio, pues no se le veía nunca sonreír. Parecía que el único objeto de su vida era encontrar al asesino de su tío, o más bien hacer que Iván confesase su crimen. Pero este hombre persistía aún en que era inocente. Solo un hijo había tenido la joven pareja,
Y por cierto que era un niño extraño, pequeño, delicado y siempre enfermo. Parecía que su frágil vida pendía de un hilo. Cuando sus facciones estaban en reposo, era tal su parecido con el tío, que los individuos de la familia a menudo se alejaban de él con miedo. Tenía la cara pálida y arrugada de un viejo de 60 años, sobre los hombros de un niño de 9. Nunca se le vio reír ni jugar. Encaramado en su silla alta, permanecía sentado gravemente, cruzando los brazos de una manera que era peculiar al difunto señor Isbertsov, y así se pasaba las horas sin moverse y como adormecido. A sus nodrizas se les veía a menudo santiguarse furtivamente al acercarse a él por la noche, y ninguna de ellas hubiera consentido en dormir a solas con él en su cuarto. La conducta del padre para con su hijo era aún más extraña. Parecía quererlo apasionadamente y al mismo tiempo odiarlo en extremo. Muy rara vez lo besaba o acariciaba, y con semblante lívido y ojos espantados, pasaba largas horas mirándolo, mientras que el niño estaba tranquilamente sentado en su rincón, con sus maneras de viejo propias de un duende. Era un calco del tío. El niño no había salido nunca de la hacienda, y pocos fuera de la casa conocían su existencia. Era como si el niño fuera el anciano. Claro, y más aún que totalmente retraído, que nadie lo conocía, ¿no? Y esta historia continuará porque ya se nos está terminando el programa. Sí, así que queda ahí. ¿Qué pasará? Con este niño. ¿Quién confesará Iván su crimen? ¿O no lo mató? O no, y lo no habrá mató sido otro? él, claro. ¿O se suicidó el tío? ¿O fue un escapó. accidente? O se escapó a las Islas Caimán, que hacía más calor. A través de las profundidades de la cueva de los ecos. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes. Le agradecemos mucho a la audiencia, doctora Karina Tomasi y a la doctora Luciana Cataldi por la información que nos han colaborado a compartir el día de hoy, y ya nos despedimos. Y nos encontramos nuevamente con ustedes, estimada y valiente audiencia, el próximo viernes en una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria.